Suele suceder que en el caminar con el Señor, de repente vamos asumiendo ciertas cosas, ¿no? Tenemos la tendencia a pensar que si ya tenemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, de alguna manera como que ya lo logramos, como que listo, ya eso es lo que había que hacer, tener a Cristo como mi Salvador para ya tener la vida eterna. Y como que le sucede a muchos cristianos como que de alguna manera dicen, bueno, ya, lo logré, y como que se relajan. Seguimos viviendo de una manera como no atenta, no enfocada de alguna manera, porque ya pensamos que estamos con el Señor y de ahí para allá no pasa nada. Cuando vemos la Biblia, el Nuevo Testamento, Pablo ilustra varias veces, se nota que Pablo era un amante del deporte, y en varias ocasiones Pablo nos da ilustraciones a través del deporte. Sobre todo utiliza mucho el atletismo, y él habla acerca de que la vida cristiana es como la vida del atleta, ¿sí? Es como una carrera, y el hecho de depositar nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador no es llegar a la meta, sino que ese es apenas la línea de partida. Cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, no es que ya llegamos a la meta, sino es cuando apenas empezamos a correr la carrera con el Señor. Y como en una carrera, ¿qué pasa con el que está corriendo? Debe mantenerse con la mirada puesta en la meta, a dónde es que se dirige. De esa misma manera nosotros somos llamados a vivir la vida cristiana. Yo quiero que vayamos hoy, por favor, a Filipenses 3. Vamos a estar ahí en Filipenses 3. Vamos a leer a partir del versículo 4 y vamos a ver algunas cosas que nos cuenta Pablo de lo que era su vida hasta el punto en que llegó a conocer a Jesucristo y qué pasó con todos esos logros que él había alcanzado. Filipenses 3 del 4 al 11 dice, ¿lo tienen? ¿Ya casi? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo hace aquí una lista de cosas que para los judíos en esa época eran sumamente importantes, eran sumamente valiosas, cosas por medio de las cuales los judíos creían que ellos llegaban a alcanzar cierta perfección espiritual. Por eso justamente cuando Jesús habla con los fariseos y los escribas, les señala y los cuestiona que ellos todo el tiempo se creían muy perfectos y se miraban por encima de todos, pero Jesucristo les dice, para nada, ustedes están lejos todavía. Y esto es lo que Pablo está aquí diciendo, ¿no? Todos los logros humanos, títulos, poder, todas aquellas cosas que lo hicieron a él ser una persona reconocida, famosa, que tuvo autoridad y todo lo que hizo, él dice, eso lo estimo por basura. Para mí eso no tiene ningún valor, con tal de que
¿Con qué compara él todos sus logros, todos sus estudios académicos, su linaje, la familia, los apellidos, todo lo que había hecho en su vida? Dice, lo estimo por basura comparado con conocer a Jesús. Todo eso comparado con seguir a Jesús, eso no es absolutamente nada, no tiene valor para mí. Y eso es algo muy bonito porque cuando vemos la Biblia, no lo vemos solamente en Pablo. ¿Qué sucedió con cada uno de los discípulos de Jesucristo? Si recordamos el llamamiento de Pedro, Juan, Jacobo y todos ellos, ¿a qué se dedicaban? Inclusive metamos a Mateo también, Leví. La mayoría eran pescadores. Tenían su barca, tenían sus redes, tenían su lugar donde arreglaban el pescado, donde lo vendían, etc. Mateo era un recaudador de impuestos, tenía su puesto de cobro de impuestos, tenía mucho dinero. ¿Y qué pasa cuando Jesús los llama? Dice que ellos dejaron todo, así como Pablo dijo, todos los tengo por basura, renuncio a todos los logros humanos con tal de seguir a Jesucristo, con tal de irme en pos de Jesús. Lo dejaron todo. Ese es algo en común que tenemos los cristianos. Somos llamados a dejar nuestra vida anterior atrás y poner la mirada en las cosas de adelante. Aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, aceptar el precio que Él pagó por nosotros, es el primer paso que nosotros damos muchas veces en una larga carrera que dura nuestra vida. Mientras tengamos vida, estamos aún en la carrera. ¿Qué pasa cuando uno empieza a correr? No sé si alguno de ustedes ha practicado aquí atletismo o algún deporte, o ha visto carreras o ciclismo, y uno está en una carrera, probablemente usted en algún punto de la carrera se cansa. Usted dice, no, como que empieza a bajarle un poquito el ritmo. A veces usted dice, no, ¿sabe que yo como que me retiro de la carrera? O sea, yo no estoy preparado para correr esta carrera. Pero a veces, cuando uno realmente quiere correr la carrera, uno se siente cansado, uno se siente sin ganas, que ya no da más, pero uno levanta la mirada y dice, es que ahí está, puedo ver la meta todavía. Y saca fuerzas de no sé dónde las saca uno las fuerzas y sigue corriendo, y a veces uno como que repunta el sprint más fuerte, ya a punto de llegar, uno va toda la carrera corriendo. Yo corría, entonces uno va durante la carrera dándole firme, paso, pero ya cuando está a punto de llegar, saca el máximo de fuerza y corre el pique a fondo con todo lo que tiene. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos en una carrera y tenemos que llegar a la meta, ¿cierto? Esa es la intención, y eso es lo que Pablo nos llama a nosotros. A veces en nuestro caminar cristiano empezamos la carrera, la mirada puesta en Jesús, ese primer amor, aferrados a Él y conectados, y vamos dándole, pero de repente empezamos a mirar las graderías allá que nos aplauden, y ay, el pasto cómo está creciendo, y los pies, mira cómo camino de chévere, cómo corro. Y empieza uno a mirar otras cosas y empieza a perder el enfoque. Pablo, vamos a continuar leyendo, nos habla un poco acerca de esto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a la meta, para correr durante toda la carrera como corresponde? Continuemos ahí, por favor, Filipenses 3, versículo del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es bien interesante que cuando Pablo escribe esta carta, la escribe desde la prisión en Roma, y para este momento de la vida
Pablo llevaba aproximadamente unos 30 años de vida cristiana. Y recordemos que la vida de Pablo no fue un cristiano calientabancas. O sea, él fue siempre un intenso en predicar el mensaje, ir de misión, estar aquí predicando 3 años, levantar una iglesia, desarrollar liderazgo, me voy a otro lado. O sea, todo el tiempo estuvo sirviendo al Señor, batallando, luchando para darle la gloria a Dios. Y después de 30 años aproximadamente de estar sirviendo con toda su fuerza al Señor, está en la cárcel y está a un par de años de ya que lo decapiten a él. Sigue enfocado con todo su ser. ¿Y qué es lo que dice? Yo todavía no lo he logrado. Eso que de repente muchos fariseos, que muchos cristianos ya que llevan años dicen, yo ya he hecho muchas cosas, yo ya tengo cierto estatus espiritual. Pablo dice, no, yo no me veo de esa manera. Yo con 30 años, todo lo que he hecho, que se me apareció el Señor y todo lo que el Señor me ha revelado, yo estoy lejos todavía, me falta, y sigo con la mirada puesta en la meta. ¿Qué es lo primero entonces que aprendemos con este pasaje? Lo que nos está hablando Dios a través de la vida de Pablo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, independiente del momento de nuestras vidas que estemos, ya sea que hoy es el primer día, hasta ahora estoy escuchando por primera vez el mensaje del Evangelio, o que llevo 50 años de caminar en la vida cristiana, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios aún hoy. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. De alguna manera repite, hace un énfasis, yo no lo he alcanzado ya. Esa perfección espiritual, ese ser como Jesucristo, la meta que tengo yo, no la he logrado, aún no soy perfecto en el Señor. ¿Qué pasa con el que está corriendo en la carrera? Pensemos en el atleta, está corriendo y llega a la meta. ¿Qué hace? ¿Han visto los atletas? ¿Qué hacen después de que llegan a la meta? Dejan de correr. Van corriendo a toda, llegaron los 100 metros, levantan los brazos, pasan la cinta y paran la carrera. Es algo totalmente normal. Si mi meta es llegar a ese punto y yo ya llegué, pues dejo de correr persiguiendo esa meta. Entonces el que considera que ya llegó a la meta, no sigue persiguiendo alcanzar esa meta. Entonces el primer aspecto importante que tenemos que entender y reconocer en nuestras vidas es vernos y decir, aún me falta mucho, aún no he llegado a la meta, aunque he podido dejar estos pecados, aunque cambié estos malos hábitos, aunque el Señor me hizo libre de estos vicios, aunque estoy sirviendo en la iglesia, aunque soy pastor, aunque he sido misionero, aunque he estudiado teología, aunque yo estoy lejos de llegar a la meta. Sigo en la carrera. Cada paso que doy sigue siendo o debe seguir siendo con la misma intensidad que los primeros pasos que yo di. Cuando yo me miro a mí mismo y digo, ya estoy bien, cuando me miro a mí mismo y me siento conforme con mi nivel espiritual, con mi carácter formado en Cristo en mi vida, y digo, ya estoy bien, me siento bien como estoy, y de alguna manera me doy como palmaditas en la espalda, ¿qué pasa con mi visión? Se empieza a nublar, mi corazón se empieza a endurecer, porque empiezo a dejar de ver todas aquellas cosas que todavía me falta trabajar en mi vida, aquellos pecados que aún se levantan en mi vida. Necesitamos todavía correr independientemente del tiempo y del servicio, de los logros ministeriales que tengamos en nuestro prontuario. Tenemos que seguir corriendo la carrera como si no hubiéramos hecho nada para el Señor. En el momento en que tú te miras y dices, bueno, yo ya hice esto y aquello por Dios,
ya hice unas cosas en el servicio. En ese momento perdimos la carrera. Ya dejamos de correr. Nos quedamos estancados en el camino. Y esta es una realidad de muchísimos cristianos. ¿Qué pasa cuando uno empieza a caminar en la vida con el Señor? Tal vez los cambios más fuertes, ¿dónde los experimentamos? Al comienzo. Y les pongo un ejemplo, mi caso. Si alguien me conocía a mí, muy rápidamente se daba cuenta que era grosero. O sea, en mi forma de hablar salían groserías en cada frase, que era borracho todos los días de mi vida. En el momento en que llegué al Señor, todos los días me emborrachaba, no solamente que tomaba, sino que me emborrachaba todos los días. Era bien vagabundo, o sea, vagabundo no con las mujeres, sino vagabundo de callejero. Me la pasaba en la calle, bastante irresponsable con mis responsabilidades, mis quehaceres. Facilito cualquiera me hubiera visto y lo hubiera detectado. Bueno, y muchas otras cosas. A los pocos meses, mi familia y amigos que no empezaron a caminar con el Señor estaban asombrados de mi cambio. ¿Por qué? Pues simplemente con el hecho de cambiar mi forma de hablar. Ya ustedes lo escuchaban y dicen, es otro Daniel. El hecho de que Daniel ya no sale todos los días a las 11 de la noche y se emborracha, definitivamente hay un cambio radical en la vida de Daniel. O sea, los cambios más fuertes fueron rápidos, y creo que así es en la vida de todos nosotros. Empezamos a conocer la palabra de Dios y empezamos a ver esto no es bueno, y uno hace esos cambios. Después de eso empiezan cambios un poco menos imperceptibles, de cosas que uno tiene que sanar, de trato, de perdón, muchas otras cosas más en el camino. Pero tal vez uno también se mira, el mundo cristiano, muchos cristianos se ven a sí mismos y dicen, no, pero yo ya he cambiado un montón. Y tal vez eso limita que sigan caminando con la misma intensidad que empezaron semanas, años atrás. Entonces, solo las personas que realmente son conscientes de la necesidad de Dios son las que buscan a Dios. Solo una persona que es consciente de la necesidad de combatir el pecado y buscar la santidad es aquella que se va a esforzar todos los días por buscar la santidad. Aquel que dice, caramba, todavía no soy santo, caramba, todavía me falta mucho, está con los ojos atentos para buscar esa santidad, para buscar al Señor. Un verdadero creyente no alcanza, nosotros no podemos alcanzar la santidad, la perfección en esta vida. Pero no podemos de ninguna manera conformarnos y decir, pero ¿para qué me esfuerzo si de todas formas no la voy a alcanzar? No voy a alcanzar la perfección, entonces ¿para qué me esfuerzo? Porque para eso fue que el Señor nos llamó, para que estemos corriendo esa carrera como si apenas estuviéramos empezando, aunque nos sintamos cansados, aunque nos demos palmaditas diciendo ya hemos hecho muchas cosas. Hay mucha gente que yo he escuchado que tiene claridad y se ven a sí mismos y dicen, no, yo sé que yo no soy perfecto, es que nadie es perfecto. Pero es que no es suficiente este primer aspecto de reconocer, porque muchas de esas personas que yo les escucho, no es que nadie es perfecto, se quedan conformes con su estatus espiritual que tienen. Dicen, yo no soy perfecto, pero es que nadie lo es ni nadie lo va a hacer. Y entonces, pero ya he hecho muchas cosas, ya he avanzado. No es bueno. Cuando encontramos esa actitud en nuestro corazón, estamos frente a un obstáculo que nos impide crecer en el camino de Dios. Y necesitamos, como Pablo lo dice, reconocer y decir, aún me falta, yo no he llegado y prosigo a la meta. Sigo buscando ese perfeccionamiento en el Señor. Y entonces, por eso continúa, ¿no?, el pasaje. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice, oye, como
como yo no lo he logrado todavía después de 30 años de todo lo que he hecho en el Señor, más lo que hice antes del Señor, que eso lo considero por basura, y los logros en el Señor son para la gloria de Dios, eso no es nada mío. Entonces Pablo dice, yo hoy, tal vez cerca a mi recta final, porque estaba próximo a su muerte, estaba en la cárcel y sospechaba que lo iban a matar, condenar a muerte, él sigue esforzándose por alcanzar la meta. No se pone a cuestionar y decir, pero es que mire lo que me pasó por estar sirviendo a Dios, yo acá en la cárcel. Como veo que muchas personas, muchos cristianos, ay, pero me ha pasado, Danielito, que entre yo más me acerco a Dios, entre más quiero buscarlo, siento que más mal me va. ¿No les ha pasado? Quiero acercarme a Dios, quiero empezar a hacer devocional y me echaron del trabajo y me enfermé y me siento más cansado y empieza una cantidad de cosas a pasarle a las personas y entonces muchos dicen, no, pues estaba mejor sin el Señor, o sea, ¿yo para qué me pongo a decir que voy a empezar a hacer devocional todos los días y que voy a servir al Señor si me empiezan a pasar todas estas cosas tan malas? Yo he escuchado eso, me lo han dicho. Y me lo han dicho como queriéndome decir, ¿sabe qué? Mire, me le tiro la toalla. Ya no, camino de Dios como que no es lo mío. Pablo estaba en la cárcel diciendo, sigo enfocado en mi Señor, sigo enfocado en la meta. Que el hecho que esté con cadenas aquí amarra, porque acordémonos que la cárcel, bueno, que esta cárcel en Roma era diferente, tiene muchas libertades, era como casa por cárcel, hagamos de cuenta. Pero en otras oportunidades él estuvo con grilletes encadenado ahí, amarrado a un solo lugar en una cárcel, y aún así él no le recriminaba a Dios nada. Con su mirada al Señor diciendo, sigo glorificando a Dios aunque tenga cadenas, aunque sea perseguido por amor a Dios, sigo buscándolo a Él. Entonces, además de que debemos reconocer que nos falta mucho, Pablo dice, o Dios nos dice que tenemos que ser diligentes en el perseguir esa santidad, en perseguir esa perfección en Cristo Jesús, en perseguir esa meta que Dios ha trazado para nosotros. La palabra prosigo significa correr, seguir, perseguir. Ustedes se dan cuenta que con esta palabra, prosigo, correr, seguir, perseguir, no es algo que yo puedo hacer estando sentado mirando. Es algo que implica un esfuerzo. Estoy persiguiendo a alguien. No sé si han visto alguna persecución policial, por ejemplo. Implica correr esforzadamente para alcanzar al otro. Y eso es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana. Pablo perseguía un premio espiritual con todas sus fuerzas y se ejercitaba todos los días espiritualmente, sacando fuerzas inclusive físicas para perseguir a Jesús. La vida cristiana no es un proceso pasivo, sino activo. Hay mucha gente en la iglesia cristiana que dice, no, yo sigo al Señor, o sea, yo creo en el Señor y me suelto en las manos de Él para que Él haga y que Él se glorifique en mí. Y digo, pero ¿eso acaso no leen la Biblia? La palabra, por ejemplo, en Colosenses 3 dice, haz morir lo terrenal en tu vida. ¿A quién le corresponde? A mí me toca hacer morir ese área de pecado en mi vida. La vida cristiana en la Biblia comúnmente es descrita como trabajo y lucha. Por ejemplo, en Colosenses 1, en 1 Timoteo, Pablo describe, he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una batalla, es una lucha. Constantemente la palabra de Dios nos dice que en la vida cristiana habrá persecuciones. Así que, ¿qué implica eso? Ser esforzados y valientes en perseguir a Jesucristo. ¿Estamos persiguiéndolo? Debemos ser intencionados. Usted diariamente se levanta y lo primero que piensa es en el Señor y en perseguirlo a Él. ¿Y cuál es el camino de Él hoy?
Claro, y esto está metido en todo lo nuestro. Es que yo tengo que salir a trabajar. Por supuesto que tiene que salir a trabajar. Tengo que ir a estudiar. Por supuesto. ¿Va a perseguir a Jesús hoy en medio de su trabajo, en medio de sus estudios? ¿Va a hacer y a glorificar a Dios? ¿Va a doblar su carácter? ¿Se va a humillar delante de Dios para ser moldeado conscientemente e intencionalmente? ¿O simplemente vamos llevando la vida cristiana como si nada pasara? ¿Qué implica? Que tenemos que dejar las excusas a un lado. ¿Por qué no perseguimos a Jesucristo? Mire, Daniel, lo que pasa es que si me pongo a perseguir a Jesucristo, ¿dónde queda mi trabajo? Usted no sabe todo lo que yo trabajo y todo lo que me exigen en la empresa. O es que yo soy empresario y entonces me toca a mí moverme y cargarme toda la empresa al hombro. Usted no sabe lo que es eso, Daniel. El tiempo que eso me amerita. Es que usted no tiene hijos, o es que la familia, es que los compromisos sociales, es que yo también tengo planes. Ahora yo me pregunto, y recuerdo lo que hemos hablado hace un par de semanas: ¿acaso Cristo no pagó un precio por mi vida y no soy de Él? Dice la palabra: ya no sois vuestros. Si yo no soy mío, y si dice la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí, ¿cómo que yo estoy persiguiendo mis planes, mis propósitos, aferrándome a mis derechos? Es que a mí tienen que tratarme de esta manera, es que a mí tienen que hacerme esto. ¿Desde cuándo acá? Si eso está en mi corazón, Cristo no está en mi corazón entonces. Porque el hecho de que Cristo sea el Señor de mi vida implica que Él es quien gobierna. Y Él no está pensando en todas las cosas que nosotros a veces pensamos, en yo, en nosotros mismos. Mira lo que dice aquí en la frase, entonces dice Pablo: prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Pablo fija la meta, ¿cierto? Sus esfuerzos en una meta específica y dice: para lograr asir. Esa palabra asir se puede traducir también alcanzar, tomar o atrapar. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Mi meta en la vida es alcanzar la meta por la cual Jesucristo me alcanzó. ¿Se entiende? medio trabalenguas. Pablo corría espiritualmente para alcanzar lo mismo por lo cual Cristo lo había alcanzado. Lo vamos a ir complementando, si todavía no queda claro. ¿Cuál es la meta de Cristo al salvar a Pablo? ¿Por qué Pablo vino y agarró? ¿Por qué Cristo vino y agarró a Pablo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Por la razón que Cristo vino y me agarró a mí, yo persigo esa misma razón por la que Cristo vino y me atrapó a mí. Dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo atrapó, cogió, asió a Pablo, así como a cada uno de nosotros, para que el carácter de Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Oye, tú me trajiste a ti para formar tu carácter en mi vida. Sí, yo persigo esa meta en mi vida, que tu carácter sea formado en mi vida. Ahora bien, ¿qué pasa con muchos cristianos? Dicen: Cristo me atrapó, me trajo así. ¿Para qué me trajo Jesucristo así? Para bendecirme, para que me vaya bien en todas las cosas, para sanarme, para darme un mejor trabajo, para llevarme a pasear por el mundo y que yo pueda ir a restaurantes, darme todos los lujos y gustos que quiero, comprarme la ropa, joyas, carros que yo deseo. Eso es lo que muchos cristianos piensan hoy en día.
Cristo me atrajo a Él, gloria a Dios por eso, ahora soy salvo y ahora soy bendito para bendecir. Él me lleva de victoria en victoria y derrama abundantes bendiciones sobre mi vida, y entendemos que esas bendiciones son materiales. Y entonces, como Satanás le puso a Jesucristo todas las cosas materiales, riquezas, nosotros caemos en la trampa y empezamos a amar y perseguir las cosas de este mundo. Pero ¿qué nos está diciendo esta mañana el Señor? Dice, oye, la meta por la cual Cristo te atrapó es para que tú persigas el que tu carácter sea como el de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Si lo cachetean. ¿Qué pasó cuando lo acusaron falsamente? Cuando lo llevaron a la muerte de la cruz siendo inocente y le violaron todos sus derechos y lo insultaron. ¿Qué hacía Jesucristo? Dice que guardaba silencio. Los amó hasta el final. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es nuestra actitud en la vida? ¿Nos parecemos a Él? ¿Estamos buscando el bienestar de los demás en amor o estamos en yo? Una vida cristiana es una búsqueda permanente de la semejanza de Cristo. Ese era el objetivo del Señor al salvar a Pablo, ese es el objetivo del Señor al salvarte a ti. Y esa es la meta que Dios quiere para cada uno de nosotros, que estemos enfocados en que el carácter de Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Yo les pregunto, ¿estás tú persiguiendo conscientemente, diariamente a Jesús? ¿Ser conformado al carácter de Jesús todos los días de tu vida? No me respondan, no me hagan sí, no me hagan no, para que lo piensen, para que lo reflexionen. Porque esa es la razón y eso es lo que estamos viendo. Pablo dice, lo dejé todo. ¿Con qué? ¿Por qué razón? Porque el carácter de Cristo sea moldeado en mí, porque yo muera cada día más a mis derechos, a mis anhelos, a mis placeres, a mi búsqueda personal. Continúa, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Y es el otro aspecto importante que tenemos que entender hoy. Si usted hace un gran esfuerzo, donde le dedica mucha energía, mucho tiempo, pero no está concentrado en la tarea, usted no va a avanzar mucho en esa tarea, ¿o sí? No sucede nada. Nosotros necesitamos, y lo que Pablo está diciendo aquí, usted necesita concentrarse atentamente, enfocado en esa meta. De lo contrario, usted puede hacer muchas cosas, pero no pasa nada en su vida. Yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿sí? Pero si no estoy enfocado en que el carácter de Cristo se ha formado. Yo todos los días me levanto y hago una oración y le pongo mi día en manos de Dios. Pero si usted no está concentrado en que el carácter de Cristo sea moldeado en su vida, en usted ser más paciente, en ser más amable, en servir al prójimo, si usted no está enfocado en parecerse, en conocer y parecerse a Jesús, aquí Pablo por tercera vez lo resalta, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, está resaltando el hecho de que no es posible lograr esa perfección, pero no me conformo con ella, así que con mi estatus espiritual, así que sigo esforzadamente hacia la meta. Una cosa hago, dice, me encanta, uno a veces lo lee estos detalles y los pasa por alto. ¿Qué quiere decir? Una cosa hago. Pablo lo pongo en otras palabras. Pablo está diciendo, a una sola cosa me dedico. Un solo objetivo tengo yo en la vida. ¿Cuál es? Parecerme a Jesús. ¿Por qué Pablo predicaba el Evangelio?
Porque Jesús lo predicaba. ¿Por qué Pablo amaba al prójimo? Porque Jesús lo amaba. Toda la conducta de un cristiano, que a veces pensamos que es haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro, deja esto, deja lo otro, y pensamos que es como una lista de cosas que tengo que hacer y cosas que tengo que dejar de hacer. En realidad, todo eso es el desarrollo natural de yo parecerme a Jesús. Si su meta es ser como Jesús, usted empieza a llevar el evangelio a su familia. Usted empieza a predicar el evangelio a toda criatura como lo hacía Jesucristo. Usted empieza a ser compasivo. Usted no pelea por sus derechos, sino que vela por lo de los demás. Usted deja de ser gritón, grosero, chismoso. Todos esos cambios en su vida se dan simplemente porque usted se empieza a parecer más a Jesús. Usted ya no se enfoca a que el Señor lo bendijo con un trabajo y usted tiene un salario espectacular y el Señor le ha permitido tener varias propiedades y vehículos. Disfrútelos. Pero ¿qué dice Jesucristo? Aunque yo tengo todo esto, a mí no me importa si hoy tengo que dormir en la tierra con tal de ir a llevar la palabra de Dios aquí a este otro lugar. Mi enfoque, mi confianza no está en el dinero, en las riquezas. Una cosa hago, la atención de Pablo está en Jesucristo. Yo le pregunto a los que manejan, ¿usted puede manejar? No me digan, sí, yo sí puedo, porque si me lo dicen les digo irresponsable. Usted no puede manejar e ir con el celular mirando y respondiendo mensajes de WhatsApp. Si usted va conduciendo y se distrae un momento, ¿qué sucede? Tome que usted ocasiona un accidente. Muy fácil. Hoy, esta mañana viniendo para acá, un señor iba en el carro así de lado a lado. Yo me lo iba a pasar. Dije, no, va por este carril. No, se fue para acá. Yo dije, bueno, puedo pasarlo. Y brum, y se me cerró. Miré por el retrovisor y la cara del señor estaba así. O sea, no estaba mirando al frente, ni menos por los retrovisores, estaba mirando aquí hacia abajo. Seguramente no le vi el celular en la mano, pero estaba viendo el celular. Uno se distrae un momentico y es una cuestión de un segundo, sobre todo si uno va pongámosle que en un trancón, cuando hay mucho vehículo. La concentración es indispensable. Usted empieza a leer. ¿Usted le ha pasado alguna vez que usted empieza a hacer su devocional y empieza a leer la Biblia y se distrae un poco, ¿no? Usted termina y dice, listo, llegué al final. ¿Qué leí? ¿Les ha pasado? ¿Qué leí? Terminé toda la hoja y no tengo ni idea de qué leí. Bueno, dedicó el tiempo, dedicó el esfuerzo, pero no logró nada. Lo mismo es nuestro caminar con el Señor Jesús. Necesitamos caminar cristianamente concentrados en la meta. Si no, muchas cosas que aparentemente hacemos en el camino del Señor no nos dan ningún resultado. ¿Por qué? No estamos concentrados en ser como Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo llama Dios a las personas que no se concentran? Santiago dice, estas personas son de doble ánimo. Y el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no logra nada. Agarra esto un poquito, esto otro poquito, y no pasa nada. ¿Cómo hace una persona para no ser de doble ánimo? Salomón, el hombre más sabio, dice, Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lámpara es a mis pies tu palabra. Me agarro y empiezo a caminar por el camino de la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mi meta es Él y en Él. Vivo en Él, por Él y para Él. Entonces imaginémonos, Jesucristo es el camino sobre el que yo voy caminando.
Jesucristo me da las fuerzas para caminar en ese camino. Jesucristo es la razón por la cual yo voy caminando en ese camino. Jesucristo es la meta cuando yo llego al final de ese camino. Pero conscientemente, intencionalmente, no es a punta de pensamientos sin esfuerzo, enfocado y concentrado. Entonces Pablo plantea la concentración desde dos aspectos. Él dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué pasa cuando un atleta, si empieza a correr y empieza a mirar para atrás? Pueden pasar dos cosas. Una, que se tropiece y se cae. Otra, como vi hace un par de días un video, venía el hombre corriendo de una maratón, después de esa carrera, y el hombre primero, iba el hombre corriendo, bien chévere. Él no lo ve, pero uno sí ve la grabación. Por aquí atrás viene otro, aquí, 2 metros atrás de él, y este se voltea así, no ve a nadie, porque el otro está aquí, el ángulo de visión no le da. Entonces como que se relaja, como que ya empieza a dar esos pasitos, como que uno ya va parando, y el otro se lo pasa y llega primero. Qué dolor que le da a este hombre por haber perdido la carrera de esa manera. Y eso es lo que nos dice la palabra. Usted no puede mirar para atrás, olvidando lo que queda atrás. El pasado es irrelevante. Mira, hay muchísimo cristiano paralizado, estancado en su vida cristiana por mirar para atrás. Y por dos cosas que miran atrás: errores que cometí, cosas que me sucedieron en alguna iglesia, en mi caminar con el Señor, y entonces yo mejor no. Pecados, cosas del pasado, ¿cierto? Nos quedamos allí amarrados a eso, algún rencor, nos quedamos amarrados al pasado, y entonces no avanzamos en el camino de Dios. Pero también hay otra razón que amarra, que encadena a los cristianos y no les impide seguir. ¿Saben cuál es? Miran hacia atrás sus logros pasados para validar un supuesto nivel espiritual. Y entonces yo miro para atrás y digo, ve, pero es que yo he salido de misiones, yo he sido líder y he tenido no sé cuántos discípulos, ya ni me acuerdo, yo he llevado la palabra del Señor y he predicado y he hecho, y yo he servido en la iglesia con los niños y con los jóvenes. Miran sus logros pasados en amor a Dios para decir, yo he hecho muchas cosas allá en el Señor. Pero ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me está diciendo? Oye, olvido lo que queda atrás, sea bueno o sea malo. Cualquier carga que usted se esté poniendo acá es un peso que hoy no le deja correr como si usted hoy estuviera empezando la carrera. Pablo rompió todo con el pasado, con su pasado de los logros humanos, pero también él no se enfocaba en lo que estaba haciendo y todo lo que había hecho por el Señor. Sigo luchando hasta el último momento. Jesucristo declaró, Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Yo no puedo mirar para atrás y justificar que yo ya no hago más cosas para Dios, yo ya no evangelizo más, yo ya no sirvo en la iglesia, yo ya no amo a mi prójimo, yo ya no doy la milla extra, porque ya la di durante mucho tiempo atrás. ¿Cuándo acá dejamos de ser siervos? ¿Cuándo acá dejamos de ser hijos de Dios? ¿Cuándo acá dejó Cristo de gobernar en nuestro corazón? Entonces, para estar concentrados en nuestro caminar cristiano, tenemos que dejar de mirar atrás, ya sean pecados, malas experiencias, o ya sean logros y cosas chéveres que hemos hecho por el Señor. No pueden servirnos sino para animarnos a seguir con el mismo enfoque y la misma dedicación al Señor. Entonces, ¿estás corriendo en la dirección a Cristo? ¿Te estás librando de carga? Dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? Si tenemos toda esa gran nube de testigos, de todos los que menciona el Antiguo Testamento, que caminaron su vida enfocada en Dios, dice,
despojémonos de todo peso, de toda carga, de todo pecado que no nos deja correr con libertad. ¿Qué hay hoy en la vida de nosotros? Que se pone ahí como una carga, que se pone como un obstáculo que no nos deja correr, enfocados en que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. ¿Te justificas? No, que es que yo no estoy concentrado en Jesucristo, porque es que esto y que lo otro. Si usted empieza a justificarse, el que busque excusas, el corazón está endurecido. Lo primero, busque ponerse a cuentas con el Señor. Si alguno de ustedes en algún momento pensó en alguna excusa, no, es que yo no hago esto por tal razón, hay un dicho que me gusta: el que no quiere encuentra una excusa, el que quiere encuentra una manera de lograrlo. ¿Sí? No es versículo bíblico, pero me gusta mucho y define la realidad desde las circunstancias. Cuando uno no quiere, uno encuentra excusas para no hacer lo que tiene que hacer. Y el otro aspecto que menciona Pablo para correr concentrado dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esta palabra, extendiéndome, se despertó, ¿no? Esta palabra, extendiéndome, que utiliza aquí Pablo, la traducción del griego, o lo que significa es estirar un músculo al máximo de su capacidad. Entonces Pablo dice, olvido lo que está atrás y me extiendo, estiro el músculo al máximo de su capacidad. Describe un atleta que fuerza cada músculo de su cuerpo para llegar a la meta. Lo que les digo, aunque sienta que ya no doy más, sigo esforzado. ¿Cuál es la meta? Ser conformados a Cristo. Hay muchos pasajes que hablan esto, ¿cierto? Efesios 4, del 11 al 13, por ejemplo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué somos puestos en la iglesia y para qué Dios nos da dones y todo eso? Para que nos edifiquemos los unos a los otros y el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No es para teoría, no es para alardear, ni filosofar, ni simplemente hacer cosas por hacerlas. Es concentrados, enfocados en el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Implica un esfuerzo de estirar el músculo, a veces hasta se rompe y duele. ¿Qué pasa cuando usted trabaja mucho músculo? ¿No les ha pasado que les duele el otro día el músculo? ¿Por qué? Eso requiere el esfuerzo. Y es lo que vemos en la palabra de Dios. Le va a doler. Moldear el carácter de Cristo en la vida de una persona duele. Porque hay cosas que tengo que dejar. Hay cosas que debo empezar a practicar. Pablo les dice a los Gálatas, ¿no? Dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El mismo Pablo, como líder espiritual, dice, se pone una figura muy bonita, la maternal, sufro dolores de parto. Imagínense el dolor. ¿Por qué estoy sufriendo esto? Dice Pablo, para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de ustedes. No para que vivan una vida cristiana, Señor, dame, Señor, bendíceme, sino para que doble rodilla y diga, caramba, necesito moldear mi carácter. Necesito parecerme más a Jesús. Yo a mi esposa, a mi esposo, no lo estoy tratando como me dice la palabra, como Jesús. Yo no estoy trabajando como Jesús me dice. Yo no estoy amando al prójimo como Jesús me dice. Yo no estoy muriendo a mí mismo como Jesús murió por mí.
¿Estamos buscando parecernos a Jesús todos los días? Y una vez más, no nos engañemos con mirar hacia atrás al pasado y decir, uy, he cambiado un montón, me parezco más a Jesús. No nos engañemos de esa manera. Eso fue hace rato. Hoy, ¿cómo estás hoy? Con respecto a ayer, o sea, cambio de 24 horas. La carrera es todos los días. Entonces, que ya corrió un largo trecho, usted no sabe cuánto más le falta. Y para terminar, dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, lo que hablábamos antes, ¿no? Persigo ese sueño imposible, ese enemigo inderrotable. Yo sigo allí, sigo dándole. No es en mis fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Prosigo, ese verbo, ese prosigo, está en continuo. Entonces, de alguna manera, la presente continuo. Entonces, la manera de decirlo sería: prosigo continuamente a la meta, entendiendo meta como la marca sobre la cual fijo mis ojos. Prosigo continuamente a la meta. No es ya corrí un buen rato, entonces ya tomemos un descanso, bajemos la guardia. No, prosigo continuamente, todos los días sigo como el primer día en ese amor al Señor, esforzado y valiente. Que ya no tengo la misma fuerza de cuando era un adolescente, líder de jóvenes. Ciertamente no tengo el mismo tiempo por las responsabilidades, ciertamente, pero el esfuerzo, el enfoque tiene que ser exactamente el mismo. Pero aquí vemos algo bonito, y es cuál es nuestra motivación, cuál es la motivación de Pablo para hacer todo este enfoque concentrado. ¿Cuál es la motivación de Pablo? Él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está detrás de un premio. Él está persiguiendo una recompensa. Él sabe que su carrera no es una carrera en vano, simplemente como lo dice, no corro simplemente como por golpear el viento. Él va con una misión específica: recibir un premio, un galardón. Y entonces dice que ese galardón no lo vamos a recibir sino hasta que hayamos sido, como dice acá, hasta el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hasta que hayamos sido llamados ya a nuestro encuentro final con el Señor Jesús. Allá, en ese momento es cuando recibiremos plenamente la salvación, recibiremos la corona de justicia, dice la palabra, recibiremos los diferentes galardones o coronas que son mencionadas en la palabra. Allá, en ese momento, es cuando estaremos cara a cara con el tesoro. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? ¿Por qué vivimos día a día? Y si soportamos las dificultades, los asuntos dolorosos, ¿por qué es? Porque nuestra esperanza está en el Señor Jesús, en la eternidad que pasaremos junto a Él. Nuestra esperanza no está en si me tocó vivir toda la vida con escasez económica, o si me tocó vivir toda la vida con una enfermedad, como es el caso particular de Pablo, que vivió con una enfermedad y que el Señor nos la curó, y aún así se esforzaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Nuestra esperanza es en el Señor, es ser como Cristo, es alcanzar esa meta, ese premio. Si nosotros no estamos viviendo enfocados en Él, entonces yo no sé en qué vida cristiana estamos viviendo. Esa es la motivación por la cual hacemos todas las cosas. Ahora bien, si tú haces las cosas con otra motivación, estás desenfocado. Si tú trabajas esforzadamente en tu trabajo por la plata, por darte gustos, déjame decirte, como lo dice Primera de Juan, dice: el amor del Padre entonces no está en usted, porque usted está amando más al mundo. Usted debe trabajar esforzadamente por agradar a Dios, por glorificar a Dios.
porque el carácter de Cristo se ha formado en medio de las dificultades que usted enfrenta día a día en su trabajo. Ahí se moldea a Cristo. ¿Cuál es el premio que buscas? Me respondan. El premio que tú buscas son los tesoros de este mundo. ¿O es ser como Jesucristo? Servirle, seguirle. Ya para terminar, me gusta cómo termina Pablo la carrera, como un atleta que pasa por la cinta y levanta los brazos con esa, lo logré. Dice 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Lo dice ya una persona que está en su lecho de muerte prácticamente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me encanta que después de toda la persecución, de todo lo que le pasó a Pablo, él llega al final y dice: he peleado la buena batalla. Todos los días. Como dice, he acabado la carrera hasta que llegué. Di mi máximo esfuerzo todo el tiempo hasta el final. He guardado la fe. Me mantuve en los momentos difíciles, en los momentos de victoria. Me mantuve con los pies puestos en la palabra de Dios, sin considerarme más, sin creerme más cosa por lo que logré, pero sin sentirme menos por los momentos difíciles que viví también. Tanto Pablo como nosotros, solamente cuando estemos en aquel día, en el tribunal de Cristo, recibiremos ya plenamente todos los galardones que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, ¿qué nos corresponde? Correr cada día en esta vida enfocados en Jesús, concentrados en Jesús. ¿Estamos corriendo de esa manera? ¿Has bajado la guardia en tu carrera? ¿Te has detenido diciendo, no, pero ya hice, o es que me pasó esto, entonces mejor no sigo? ¿Estás reconociendo, como lo veíamos, tu necesidad de Dios? ¿De que te falta mucho todavía por ser moldeado? ¿Estás inconforme con tu realidad espiritual? ¿O te das palmaditas diciendo, he avanzado un montón? Igual, también está bien, ¿no?, reconocer uno los logros y los avances, pero no para que me detengan y digamos, ya estoy bien. ¿Estás comprometido y concentrado con el propósito de ser como Jesucristo? ¿Te estás esforzando cada día para parecerte más a Él? ¿Estás adecuadamente motivado? ¿Vives tu vida por Él, para su gloria? ¿Para parecerte más a Él? ¿O simplemente para obtener cosas de este mundo? Mantente, como veíamos a Pablo, luchando intensamente hasta el final, enfocado, concentrado, dejando atrás todo aquello que estorbaba, confiado en las fuerzas del Espíritu Santo, confiado y aferrado a las promesas eternas. Yo los invito a que oremos.